Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Real, soy el fundador del Ministerio del Despertar y un capítulo más quiero darte la bienvenida a nuestro canal de formación espiritual. Recibe un cariñoso saludo desde aquí, desde España, desde la ciudad de Algeciras, que pertenece a la provincia de Cádiz y a una comarca que se le conoce como el Campo de Gibraltar. Recibe un cariñoso saludo. Un capítulo más, gracias por elegirnos para tu formación y para tu desarrollo espiritual. Vamos a continuar con nuestro manual de adiestramiento espiritual, como le conocemos coloquialmente como el MAE. Ya sabes, lo puedes adquirir en Amazon, ahí vamos a dejarte abajo en la descripción el link para que puedas, o el enlace, para que puedas adquirirlo. Te lo recomiendo para que puedas sacar el máximo provecho de estas 40 lecciones. Capítulo de hoy vamos a ver un tema increíblemente apasionante. Los dones del Hijo o los 5 ministerios. Estamos en una triada ahora de capítulos donde acabamos de ver los dones del Padre, con su test correspondiente. Si no lo has hecho, te recomiendo que busques ese capítulo en la lista de reproducción, esos 2 capítulos. Uno es el examen, el test de los dones para conocer cuál es tu don, y el otro capítulo es explicando cada uno de los 7 dones del Padre. Así que en el capítulo de hoy vamos a ver los dones del Hijo, los 5 ministerios. Así que vamos a entrar ya en materia, sin más dilación. Decirte que existen, aparte de los dones del Padre, existen 5 dones que son conocidos como los dones de ascensión de Jesús, es decir, cuando Jesús asciende al cielo a vista de sus discípulos. También se le conoce como los 5 ministerios, es el nombre más común ahora. O como yo los llamo también los dones del Hijo. ¿Por qué? Porque yo le he dado personalmente una nomenclatura un poco diferente. Ya lo expliqué en el capítulo que hablo acerca de los dones del Padre. He usado la lógica, la deducción, porque veo un patrón si existen los dones del Espíritu. Una lista, un listado de los dones del Espíritu, eso nadie lo puede discutir. También veo un listado de 5 dones del Hijo, como ahora lo vamos a ver. Y también veía un listado de 7 dones, que por lógica, si los hay del Espíritu y hay una lista de dones del Hijo, por deducción he llegado a la conclusión de que también hay 7 dones que son los dones del Padre, que te repito, puedes ver y deberías ver ese capítulo justo cuando termines de ver ¿de acuerdo? Así que, como decía, también se le conoce como los dones de ascensión de Jesús, pues fueron entregados por él al ascender al cielo a vista de sus discípulos, ¿vale? Estos 5 dones constituyen el ministerio total de gobierno de Jesús. Es como una separación de todo lo que Jesús hacía como oficio. Estos 5 dones son oficios espirituales, realmente. ¿Vale? Cuando hablamos de oficio no hablamos de algo que haces esporádicamente, no es algo que puedes hacer de vez en cuando, sino es algo a lo que te dedicas, es un oficio, es un ministerio, son 5 ministerios, ¿de acuerdo? Entonces Jesús delegó todo su ministerio total, lo repartió en 5 dones y se lo entregó a los hombres para que siguieran con su ministerio aquí en la tierra cuando él ya no estaba, ¿vale? Se la entregó a los cristianos. Así que vamos a ver el pasaje base del cual vamos a partir para conocer este listado de los 5 dones del Hijo de Jesús. Así que nos vamos a Efesios 4, versículo 7. Dice, porque a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién dio dones a los hombres? Cristo, a la medida del don de Cristo. ¿Quién es Cristo? Es el Hijo. Así que el Espíritu Santo da sus dones. El Padre da sus dones, como hemos visto en el capítulo anterior. Y en este capítulo vemos que el Hijo también da dones. Dice que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Jesús, del Hijo. Y él mismo, Jesús, Cristo, el Hijo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros,
5 dones específicos. Estos son los dones del Hijo, 5 oficios. Algo que si Jesús te da como cristiano es un oficio, es a lo que te vas a dedicar espiritualmente el resto de tu vida, a lo que deberías dedicarte. ¿De acuerdo? Así que ahora a continuación vamos a especificar las características de cada uno de estos 5 dones. Quiero aclararte que son especificaciones generales, son generalizaciones, ¿vale? Es imposible encasillar al 100% a los dones porque en primer lugar somos personas, cada persona es diferente, pero sí que tiene unas características comunes cada don y unas debilidades, unas fortalezas, unas debilidades que queremos detallar en este capítulo para que sepas identificar lo que es cada don, cuáles son las características de cada don. Pues si tú lo tienes, te puedes haber identificado o lo puedes identificar en otras personas. ¿De acuerdo? ¿Estás preparado? Así que vamos a empezar con el primer don, el don de apóstol. Debemos diferenciar la figura de los 12 apóstoles del oficio apostólico en la iglesia actual, ¿vale? Para que lo entendamos, los 12 apóstoles, los primeros 12 apóstoles van a ser los apóstoles en mayúsculas. Son especiales, irrepetibles, toman un lugar diferente, ¿vale? En todo sentido. Así que vamos a hacer una primera diferenciación. Una cosa son los 12 primeros apóstoles, a los que nosotros, de forma coloquial, vamos a llamarle apóstoles en mayúsculas. Y otra cosa es el don apostólico en la iglesia actual o a partir de ellos, ¿vale? Porque el don de apóstol no ha cesado en ningún momento, ¿vale? Aunque hay personas que creen que sí, hay personas que son cesacionistas que creen que los dones cesaron. Yo no encuentro en la palabra de Dios ningún argumento que me valide esa postura y la práctica y la experiencia lo que me demuestra es todo lo contrario. Así que vamos a hacer esa pequeña primera diferenciación. Una cosa son los 12 primeros apóstoles, serán los 12 apóstoles de mayúsculas. Estamos hablando de Pedro, Lucas, Pedro, Santiago, los 12 primeros, ¿de acuerdo? Y después vendrán todos los demás. Estos 12 hombres fueron personas especiales, como ya decía, fueron designados por Jesús en un tiempo especial, tienen una repercusión diferente al resto, ¿de acuerdo? Pero después de esto, como decíamos, han existido y existen en la actualidad muchos más apóstoles, no solo fueron ellos 12. ¿Vale? Así que una vez hecha esa aclaración, déjame comentarte. El ministerio apostólico tiene la capacidad dada por Dios de fundamentar la obra de Dios. Una de las prioritarias, de las principales, de las fundamentales capacidades que tiene el don de apóstol es fundamentar la obra de Dios, es poner el fundamento de la obra de Dios, del reino de Dios. Toda obra de Dios llamada a permanecer debería ser establecida por el ministerio apostólico. ¿Por qué? Porque aunque no entiendas mucho sobre construcción o edificación, cualquier edificio que no tenga un buen cimiento, que no tenga una buena fundamentación, que no tenga una buena base, va a durar poco tiempo. Los vientos, las inclemencias del tiempo, cualquier leve movimiento va a acabar derribando el edificio, ¿vale? Así que el buen fundamento es crucial en todo lo que se quiera construir para que perdure en el tiempo. El ministerio apostólico tiene la unción, tiene la capacidad específica dada por Dios, dada por Jesús, para establecer la obra de Dios, para fundamentar la obra de Dios. El fundamento de la obra siempre es Cristo, eso es indudable. La piedra principal, la piedra angular es Cristo, pero es puesto por el ministerio apostólico. Yo te voy a dar algunas citas, no las vamos a leer todas porque si no sería interminable, pero yo te voy a dar algunas citas, solamente las voy a nombrar y tú, si tienes más interés en ver esto detallado, pausa el vídeo y ve leyendo las citas que yo te voy a comentar, ¿de acuerdo? Así que para esta declaración de que el fundamento de la obra es Cristo, pero es puesto por el ministerio apostólico, puedes buscar 1 Corintios 3, del 4 al 13, o Efesios 2, del 19 al 22. Es por esto que el ministerio apostólico también suele estar ligado al movimiento misionero, a la expansión del evangelio. Un verdadero ministerio apostólico siempre va a tener visión de expansión.
Por eso va a estar siempre, casi siempre o generalmente relacionado, ligado a los movimientos misioneros, ¿vale? Van a tener esa visión porque su visión dada por Dios es expander, es fundamentar el reino y expanderlo, es ir creando iglesias, ir creando comunidades, ir expandiendo el evangelio, ¿de acuerdo? El ministerio apostólico es uno que ejerce autoridad. Es un ministerio con muchísima autoridad, con un nivel muy alto de autoridad espiritual. No solo dentro de la iglesia, sino también fuera de ella. ¿A qué me refiero? A que tiene un grado de autoridad espiritual muy grande, tan grande, porque está llamado a confrontar a potestades espirituales poderosas. El ministerio apostólico tiene un grado de autoridad muy alto, el más alto de todos. ¿Por qué? Porque tiene que ejercerla, esa autoridad, a un nivel muy superior al resto en cuanto no solo dentro de la iglesia, sino también fuera. ¿A qué me refiero? A que este ministerio está llamado a confrontar a principados y potestades espirituales al nivel más alto del rango del enemigo. Van a enfrentar la oposición más fuerte. Por eso Dios le da una autoridad especial, diferente al resto, ¿de acuerdo? Así que este ministerio está equipado espiritualmente para extender el evangelio. Y como consecuencia de eso, principados y potestades espirituales van a acudir al ataque, van a acudir a frenarlo. Por eso tienen que estar capacitados por Dios para poder contrarrestar y para poder atacar y abrir brecha en contra de todas esas fuerzas espirituales que son las de mayor rango. ¿De acuerdo? Hablamos de que es lucha, es guerra espiritual a un nivel de ciudades, a nivel de regiones, incluso a nivel de naciones. Eso lo podemos ver claramente en los primeros apóstoles. En Pablo, por ejemplo, su visión, como decíamos, era misionera y él enfrentó a los principados poderosos que dominaban las regiones, incluso naciones por las que él iba atravesando. ¿De acuerdo? Este ejemplo lo podemos encontrar por ejemplo, cuando Pablo y Bernabé están en Éfeso y se tienen que enfrentar a un principado satánico poderoso de idolatría que gobernaba la ciudad. Eso lo podéis ver en Hechos 19, del 23 al 41. Ellos en su labor, el ministerio apostólico no es que no vaya buscando guerra directamente contra un principado, contra una potestad. Eso lo tenemos que aclarar, porque ahora hay mucho misticismo en la iglesia. No se trata de que ellos entren en la guerra espiritual como un hobby, sino que su función principal es expandir el evangelio a un nivel mayor, es asentar las bases del reino de los cielos. Por eso es inevitable que confronten a poderes y potestades y a principados espirituales, porque se van a oponer a eso. Y este ejemplo lo vemos claramente en la palabra de Dios. Como decía, en el caso de Pablo y Bernabé en Éfeso, vemos como toda una ciudad entera, te decía que puede ser ciudades, regiones o incluso naciones, se van a levantar en contra de este ministerio, porque hay una guerra espiritual, el enemigo no lo va a poner fácil. Lo bueno es que el ministerio apostólico tiene la autoridad y la unción dada por Dios para resistir y para poder seguir avanzando. ¿De acuerdo? También tiene este ministerio la capacidad de impartir unción espiritual y dones espirituales por medio de la imposición de sus manos, ¿vale? Así que aparte de tener un grado muy alto de autoridad y de poder confrontar a principados y potestades espirituales del enemigo, también este ministerio tiene la capacidad de impartir unción a otros cristianos, impartir dones espirituales de parte de Dios, ser como el instrumento que Dios va a usar para impartir tanto unción como para impartir dones sobre otros cristianos. ¿Vale? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Hechos 8:18, en 2 de Timoteo 1:6 y en Hebreos 6:2. A través de la imposición de las manos, normalmente ellos tienen, porque el ministerio apostólico sigue vigente en la actualidad, tienen la unción, tienen la capacidad de poder ser usados por Dios como herramientas para impartir dones o unción espiritual a otros cristianos, ¿de acuerdo? Puedes ver esas 3 citas como un ejemplo de esta característica. Yo personalmente no estoy de acuerdo con la afirmación de que un apóstol solamente es aquella persona que abre iglesias, ¿vale? Ni que con abrir más de una iglesia eso te convierte ya
en apóstol. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. ¿Por qué? Porque lamentablemente vivimos en un mundo donde hay muchos movimientos humanos, me refiero dentro de la iglesia, hay mucha política y también mucha ambición personal. Entonces el hecho de abrir una iglesia o dos iglesias o que una iglesia se anexione a otra, a mucha gente le encanta ya ponerse la etiqueta de apóstol. O se simplifica demasiado diciendo, bueno, como he abierto más de una iglesia, pues ya soy un apóstol. No es necesariamente así. Es verdad, como acabo de enseñar, que el ministerio apostólico, su función principal es la de expandir y establecer el reino de los cielos, o sea, que es casi inevitable que se reproduzcan en más comunidades, ¿vale? Pero no es a la inversa. Hay ministerios que van a abrir otras iglesias o se le van a anexionar iglesias que no son ministerios apostólicos necesariamente, ¿vale? Aunque ellos se quieran autoponer esa etiqueta, ¿vale? Hay que tener cuidado con eso porque creo que se está haciendo un mal uso de esa enseñanza, ¿vale? Tampoco estoy de acuerdo con que el ministerio apostólico equivale a los 5 ministerios o que puede ejercer de todos ellos, ¿vale? ¿Por qué se ha malinterpretado? ¿Por qué se está haciendo un mal uso del ministerio apostólico? Porque se está vendiendo el ministerio apostólico como el gallo del gallinero, como el director, como el CEO, como la cabeza principal. Obviamente, como tristemente hay muchísima ambición, muchísimo pecado, muchísima obra de la carne en la iglesia, aún dentro de los líderes y de los más reconocidos, esa es la realidad. Se ha vendido, se ha distorsionado, evidentemente, por la obra del enemigo, por el interés del enemigo en ello, se ha distorsionado la figura de los 5 ministerios. Déjame que te explique hoy esto. El enemigo no quiere que la iglesia crea en los 5 ministerios. Pero una vez que ya no lo puede evitar, una vez que hay congregaciones que se abren a esta verdad, el plan número 2, ¿cuál es? Ya que no puedo evitar que creas en ello, voy a distorsionarlos. Voy a hacer que sean lo que no son, ¿vale? Para que más gente los rechace o no los acepte. Y en este sentido ha tenido muchísimo éxito la estrategia del enemigo porque juega con la codicia, con la ambición del ser humano. Aunque somos cristianos, la mayoría de los líderes son ambiciosos, son codiciosos y no tienen la motivación íntegra, no tienen la motivación correcta. Y han vendido una imagen del ministerio apostólico que es el gallo del gallinero. Entonces todo el mundo, de la noche a la mañana, en la iglesia cristiana hemos pasado de no creer en el ministerio apostólico a que todos son apóstoles, salen apóstoles debajo de las piedras. ¿Por qué? Porque eso se ha vendido como que en el momento que tú eres apóstol, tú eres el gallo del gallinero. Todos te van a servir, todos te van a respetar, van a hacer lo que tú digas, van a contribuir contigo, todos tienes que estar bajo mi cobertura, de alguna forma eso me da poder, me da autoridad, ahí es un nido, un caldo de cultivo para ya la corrupción, para malversación de fondos, para buscar fama, para buscar poder, para buscar dinero en el ministerio. Y eso no tiene nada que ver con el verdadero ministerio apostólico. Así que yo no estoy de acuerdo con que un apóstol lo sea todo, sea el jefe, sea el gallo del gallinero, no. Es el don de los 5 dones, es el más importante, si tú me dices, en cuanto a autoridad, pero todos son igual de necesarios, ¿vale? No, yo no veo tanto los 5 dones como una jerarquía, como un top 5, sino veo como te decía al principio, veo como la función total de Jesús, el ministerio total de Jesús, lo que Él hizo aquí en la tierra repartido en 5 partes. Entonces no es que sean unos más importantes que otros en ese sentido, creo que los 5 son igual de importantes y no creo que el apóstol sea el equivalente a todos, sea el gallo del gallinero y sea lo más de lo más, ¿no? El apóstol es para mí la figura quizás principal junto con los profetas. ¿Por qué? Porque Jesús los destaca en ese sentido, Él los pone en primer lugar, pero no como importancia, sino porque ellos son los que ponen el fundamento. O sea, si en el ministerio apostólico y el profético el fundamento no existe, ¿vale? Es arena. Por eso en ese sentido Jesús mismo lo nombra en los listados como primeros, ¿vale? Pero los 5 ministerios son igual de importantes, no hay una jerarquía, pero eso al enemigo le ha interesado mucho vender eso, y al hombre, al líder, al cristiano, ha sido fácil de corromper por la ambición personal, que es una obra de la carne, ¿vale? Con la que hay que combatir, a la que hay que vencer, por la guía del Espíritu Santo, y se ha visto la figura del apóstol como lo más deseable, como lo más codiciable, pero por la ambición, por la codicia, no ni siquiera por la ambición, sino por la codicia, ¿vale? Así que yo no estoy de acuerdo con eso. El ministerio apostólico es fundamental, en ese sentido quizás sea el más importante, en el sentido de que es
el origen, la base de que todo lo demás funcione bien. Incluso, ¿en qué sentido? En que el ministerio apostólico, por ejemplo, es el único que va a poder, con autoridad, va a poder corregir, enseñar al ministerio profético, ¿vale? Porque quizás el ministerio profético, como veremos ahora, puede tener tendencia a cometer algunas extravagancias, pero si tiene un ministerio apostólico detrás, ¿vale? Es el único con la autoridad suficiente para entender el mundo espiritual, con la autoridad y el respaldo de Dios para corregir y para poder supervisar, esa es la palabra correcta, al ministerio profético, que es otro de los grandes pilares de la obra de Dios, ¿vale? Así que yo no estoy de acuerdo con eso, que el ministerio apostólico sea el gallo del gallinero, y por eso el enemigo está trayendo tanta distorsión, ¿vale? Porque se une a la codicia humana. El ministerio apostólico es fundamental, es clave, pero necesita del resto de ministerios. Y al igual que los ministerios, y esto quiero que lo entiendas de forma clara, el ministerio está para servir a la iglesia, no la iglesia para servir al ministerio. Llevo muchas décadas viendo cómo se ha distorsionado por codicia personal, por ambición, por deseo de fama, de poder, de dinero. Cómo se está tergiversando versículos, cómo se está distorsionando esta enseñanza dentro de las iglesias que creen en los 5 ministerios, para que al final la iglesia sirva a los ministerios con sus ofrendas, con su respaldo. Es como la figura de un gran líder que él autodemanda ese reconocimiento, ese poder, ese dinero, esas ofrendas para que su ministerio crezca. Pero quiero que entiendas esto, la verdadera naturaleza de un ministerio no es que la iglesia sirva al ministerio, ¿vale? No es que tú tengas que limpiarle el coche al ministro, no es que tú tengas que suplirle de todo al ministro, no es que tus ofrendas sean para que el ministro viva cada vez mejor. Realmente no es así. La esencia de los ministerios es que tienen que servir a la iglesia. Los 5 ministerios, tal como leemos en Efesios capítulo 4, los 5 ministerios están para edificar a la iglesia, están para servir a la iglesia, para que la iglesia llegue al nivel correcto, al nivel perfecto, al nivel que Jesús quiere que lleguemos, al nivel de la persona de Cristo en el sentido espiritual. Así que olvídate de ese concepto de que la iglesia está para servir al ministro, como se está enseñando egoístamente durante muchas décadas. No es así, eso no proviene de Dios. Un verdadero apóstol no va a hacer que la iglesia le sirva. No se va a aprovechar, no va a usar a la iglesia para su interés personal, para edificar su ministerio. El ministerio está para edificar a la iglesia, para entregarse por la iglesia, para servir a la iglesia. Eso es lo que vemos en Pablo, en Pedro, en todos los primeros apóstoles, que son nuestra referencia, y en los que le siguieron después. Servían con su vida, con todo a Dios, pero por amor a la iglesia, para expansión del reino, ¿de acuerdo? Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque ha habido mucho y sigue todavía habiendo muchísima distorsión, muchísima desinformación sobre esto. Y por eso el enemigo ha tenido tanto éxito en desequilibrar todo esto, ¿vale? Así que muchos desean este ministerio porque tienen ansias de poder en realidad, ansias de fama y de dinero. Pero el verdadero apostolado nada tiene que ver con eso. Este ministerio es verdad que conlleva un grandísimo poder, pero tiene un altísimo coste. Las personas que quieren ser apóstoles por fama, por ambición y por dinero, que no saben lo que están hablando, no saben lo que es el ministerio verdadero apostólico, el altísimo coste, el altísimo precio que hay que pagar, que conlleva la unción del ministerio apostólico, ¿vale? Por eso todos esos falsos ministerios se acabarán cayendo, y muchos han caído, y otros acabarán cayendo porque no se sostienen en la verdad, ¿de acuerdo? Así que el ministerio apostólico es fundamental, es clave, es, a mi modo de ver, el más importante, no en cuanto a que sea de más valor que los demás, o que pueda sustituir a los demás, o que sea el jefe de los demás, sino que creo que tiene la unción de parte de Dios de fundamentar, de ser el principio, y tiene la unción de supervisar el resto para que todo salga bien. En ese sentido, por eso el mismo Jesús, cuando habla de él en las Escrituras, a través de, el mismo Dios, a través de los autores de las Escrituras, siempre van a hablar de fundamentos de apóstoles y profetas, ¿vale? ¿De acuerdo? Así que
Es fundamental este ministerio, existe en la actualidad, nunca ha dejado de existir. Yo he conocido, es más, yo me crié en una iglesia fundada por un ministerio apostólico que no creían que el ministerio apostólico estuviese funcionando ya. Era una iglesia cesacionista, sin embargo su fundador era un apóstol, aunque él enseñaba que los apóstoles no existían. ¿Vale? Imagínate qué ironía del destino. El ministerio apostólico nunca ha dejado de funcionar, igual que los otros 5 ministerios, pero el enemigo ha tenido un especial interés y mucho éxito durante siglos en sepultar, en apagar, en asfixiar el don apostólico y el profético. ¿Por qué? Porque son los primeros, son los fundamentales, tienen la autoridad que verdaderamente le hace daño al reino de las tinieblas, ¿vale? Pero son unas décadas, gracias al Dios y gracias al Espíritu Santo, eso se rompió. Ese tabú, esa asfixia, esa prisión del enemigo sobre estos ministerios se rompió. Una vez que se rompió y esos ministerios empezaron a poder desarrollarse con libertad y se empezaron a reconocer, el enemigo, cuando vio que había perdido su estrategia principal, puso en marcha automáticamente la segunda. Es bueno, ya que se está empezando a reconocer el ministerio apostólico y profético, ahora lo que quiero es distorsionarlo. Lo voy a distorsionar de tal manera, voy a hacer que se haga tantas extravagancias, que se hagan tantas locuras, que se hagan que se cometan tantos errores y que se manche tanto la reputación de estos ministerios que la gente deje de creer en ellos, ¿vale? Todavía tenemos mucho de eso en la iglesia, desgraciadamente, ¿vale? Así que ese es el ministerio apostólico. Vamos ahora a ver el ministerio profético, el ministerio de profeta, el oficio de profeta, el don de profeta, el don del hijo de profeta. Vale, es curioso porque la profecía es tan importante que es la única capacidad espiritual, el único don que aparece en los 3 listados. Es increíble. Es el único que aparece en los 3 listados, la profecía. Así que lo vamos a tener en los dones del Padre, y lo vamos a tener en los dones del Hijo, y lo vamos a tener en los dones del Espíritu Santo. Tenemos el don del Espíritu Santo de profecía, tenemos el don del Padre de discernimiento o profecía y tenemos el oficio ministerial de profeta. Bien, déjame aclararte esto. Aunque están en los 3 listados, en cada listado tiene un rango de autoridad diferente. El rango mayor, la unción profética mayor del Nuevo Testamento, desde Pentecostés hasta hoy, es el rango de profeta. Es el don del hijo de profeta. Es este que vamos a ver ahora. Este es el mayor rango espiritual de autoridad profética que existe. ¿De acuerdo? A este le seguirá el don del Espíritu Santo de profecía, ¿vale? Este sería como un nivel intermedio en autoridad profética. Y el último va a ser el don del Padre, de discernimiento o profecía. Ese va a ser el don con menor rango de autoridad espiritual profética de los 3. Pero los 3 es el único que está, es el único don que está representado en los 3 listados, para que veáis lo importante de la profecía. Y déjame que te explique esto, que te adelante esto. La profecía es el poder que más le teme el enemigo. Es el poder que más le teme el enemigo. Por eso siempre va a intentar sepultar a toda costa. ¿De acuerdo? Una vez dicho esto, el ministerio de profeta guarda varias similitudes con el ministerio apostólico. ¿En qué sentido? Al igual que los apóstoles, como te adelantaba antes, en la palabra de Dios se nos dice en varias ocasiones que el ministerio apostólico y profético son los encargados, son los que a Dios ha capacitado para poner el fundamento de la obra, ¿vale? En este sentido son los 2 dones del Hijo más importantes, en el sentido de fundamentación, en el sentido que son el origen para establecer, para cavar el cimiento, para poner la base sobre lo que va a venir los demás. Por eso son más importantes, solo en este sentido. No es una jerarquía espiritual de que haya, como te decía antes, un top 5, un top 4, no, sino que sin estos 2, ¿vale? Todo lo demás se va a construir sobre arena, no va a tener una fundamentación sólida y no le va a hacer verdadero daño al enemigo. Ahora, todo lo que se cimienta sobre el ministerio apostólico o sobre el ministerio profético tiene la homologación de Dios
para llegar a todo su máximo potencial. Y eso es lo que le teme el enemigo, ¿vale? Imagínate que estamos hablando de construcción. Imagínate que estamos hablando, por ejemplo, aquí en Europa, estamos en España, tú tienes que, cuando tú construyes un edificio, tienes que pasar por toda la normativa específica para ello, tiene que darte los sellos de aprobación, ¿vale? Pues imagínate que tú estás en un país del tercer mundo donde eso no es necesario y cada uno construye ahí a su forma y manera, ¿vale? Esto es un ejemplo sencillo de a qué me estoy refiriendo. Todo lo que se fundamente en el ministerio apostólico y profético quiere decir que tiene todos los sellos oficiales de homologación para ser un edificio perdurable que llegue a cumplir todo el potencial de su diseño. Sin embargo, todo lo que se construya sin la fundamentación apostólica o profética sería como construir en el tercer mundo, en el sentido de que alguien la ha puesto sin estudios, ha puesto una base ahí de aquella manera que veremos a ver lo que aguantan o hasta cuánto dura. ¿De acuerdo? Esa es la gran diferencia. Por eso el ministerio apostólico y profético va a ser lo más atacado por parte del diablo. Porque sabe que toda obra que se fundamente en estos dos ministerios tiene todos los sellos espirituales de homologación de parte de Dios para poder alcanzar su máximo potencial. Ojo, esto no quiere decir que lo alcance, porque el diablo después va a intentar que esa edificación no prospere, pero sí ya parte de la base correcta. Sin embargo, en el otro caso, un viento fuerte, un movimiento, un poco de deslizamiento de tierra, un pequeño temporal puede arruinar todo. ¿Vale? Por eso el enemigo no le tiene miedo, no le tiene tanto miedo a lo que se construye sin la fundamentación apostólica y profética. Y por eso durante tantos siglos el enemigo ha conseguido con éxito que estos dos ministerios la iglesia no los reconociese, los olvidase, los sepultase. Pero gracias a Dios que eso ha cambiado en este último tiempo, y ha cambiado porque es imprescindible que cambie para lo que está por venir, para lo que Dios va a desatar en la tierra antes del fin. ¿De acuerdo? Así que en este sentido hay muchas similitudes entre el ministerio apostólico y profético. En este sentido serían como compatibles. Toda obra que se base en el ministerio apostólico o en su defecto en el ministerio profético tiene todos los sellos de homologación espiritual para poder llegar a alcanzar su máximo potencial. Y eso no es poca cosa, eso hace una grandísima y enorme diferencia, porque eso está llamado a perdurar por siempre. ¿De acuerdo? Muy bien, eso como te decía lo puedes ver en Efesios 2:20, también es un pasaje que se puede aplicar de hecho también al ministerio apostólico. Aparte de esto, el ministerio profético ya de una forma más específica estará llamado a marcar una dirección. El ministerio profético desde Pentecostés hasta ahora, que nunca ha desaparecido, está llamado a dar dirección. Es la palabra de Dios que marca un rumbo y que establece los tiempos, ¿vale? ¿Cuál es una de las funciones del ministerio profético, del oficio de profeta, del don de profeta? Es dar una palabra de Dios que va a marcar un rumbo y que va a establecer los tiempos de Dios. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el segundo libro de Crónicas 20:20. También es un don que exhorta, o sea, que anima, que consuela y que edifica. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 14:3. También vemos, como te decía antes, que es un don que ayuda a la edificación de la obra de Dios. Por ejemplo, ahí lo puedes encontrar en Esdras, capítulo 5, versículo 2. Tiene la autoridad espiritual para confrontar al enemigo a niveles muy, muy altos. Al igual que el ministerio apostólico, el don de profeta tiene la autoridad, tiene la capacidad espiritual dada por Dios de confrontar al enemigo a los niveles más altos. Esto lo puedes ver en Jeremías 1:10 o en el primer libro de Reyes, capítulo 18. ¿Por qué doy citas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento? Porque estos dones, el don de profeta, se ve en todas las Escrituras, desde el principio hasta el final. Por eso es tan odiado, tan temido por Satanás, ¿vale? Junto con el ministerio apostólico, tiene la capacidad también de impartir dones espirituales y activar llamados divinos, ¿vale?
junto con el ministerio apostólico, el don de profeta también puede impartir unción, también puede impartir dones espirituales, también puede activar llamados divinos en las personas, ¿vale? Otro de los motivos por el que el diablo odia este ministerio. Eso lo podemos encontrar en 1 Timoteo 4:14, por ejemplo, en el primer libro de Samuel de 16 al 13. Y los profetas, el don de profeta es especial para Dios. Es un don especial para Dios. Los protege, los ama, los cuida. Le tiene una consideración especial Dios mismo, ¿vale? Eso lo podemos ver en el primer libro de Crónicas 16:22 y en Amós 3:7. ¿Por qué? Pues porque desde el principio han sido sus portavoces, han sido los que se han comido, como decimos aquí, los marrones más grandes, los que han enfrentado los problemas más grandes. Tenía que confrontar reyes, paganos, idólatras, les costaba a veces su vida, les costaba a veces cárcel, prisión, dar una palabra que Dios le decía y por eso Dios ha protegerá siempre a sus profetas. Son especiales para Él porque su función es bastante difícil y tienen un llamado muy complejo. Tienen que afrontar desafíos muy, muy fuertes, ¿vale? Ahora bien, ¿qué no estoy de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo con que se dé por sentado que los profetas deben ser personas extravagantes, de carácter difícil y místicos. Hay mucha tendencia al misticismo, ¿vale? Dentro de esta rama de lo profético. Y te recomiendo, si te interesa este tema del misticismo, que vayas al podcast y escuches la prédica que se titula así, el misticismo, para que puedas entender a qué me estoy refiriendo con más exactitud. Pero es como que se da por sentado que el profeta tiene que ser una persona extravagante, de carácter difícil, místico, ingobernable, incontrolable, porque es como que aparece, suelta lo más grande, suelta una gran palabra, abre un gran revuelo, pero después no hay quien lo controle, no hay quien lo gobierne. Y se escuda este pensamiento que se ha instalado, se escuda en que a veces Dios a los profetas en el Antiguo Testamento, también lo vemos en el Nuevo, algunos ejemplos, les llevaba a hacer actos proféticos, actos que iban un poco en contra de la razón o del sentido común. Entonces ahí hay como un caldo de cultivo muy propicio para que se le ponga la etiqueta o se justifique que el profeta tiene que ser una persona extravagante, ingobernable, de un carácter muy difícil, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con el resto de la enseñanza de la palabra de Dios. Yo creo que ningún ministerio, ningún don puede escapar de la buena práctica. No puede escapar de la ética, no puede escapar del trato de Dios respecto a su carácter. No es porque seas profeta estás justificado de actuar de diferente manera al resto. No creo que eso sea correcto. El Señor nos llama a todos por igual, a cualquier ministerio, a cualquier cristiano, nos llama a ciertas áreas donde todos somos iguales, en el sentido que tenemos que tratar nuestro carácter, nos tenemos que negar a nosotros mismos y el don no puede estar por encima de eso, ¿vale? Así que por muy espiritual que sea el don de un profeta, a este se le debe demandar un buen carácter cristiano, sometimiento que refleje el amor del Señor, ¿vale? No porque tenga un don espectacular, no porque dé palabras muy poderosas, ya podemos justificar sus comportamientos si se salen del marco al que Dios nos ha llamado a todos los cristianos a someternos, ¿de acuerdo? Ojo con esto. Así que, obviamente esto no es solo para los profetas, esto debe ser para los 5 ministerios, pero los profetas tienen muchos problemas con esto. O sea, el enfoque, una de las distorsiones que el enemigo está haciendo con este don de profeta es como permitirle o dar por sentado que van a ser personas incontrolables, ingobernables, extravagantes y con vidas muy difíciles de justificar, ¿vale? Así que el profeta no está exento de esto. Un profeta, por eso yo decía que el ministerio apostólico para mí es clave en este sentido también. Porque un profeta, al tener un nivel de autoridad tan alto, cuando está haciendo algo mal, simplemente lo va a poder corregir o otro profeta al que respete, o el ministerio apostólico. Es el único que va a poder llamar al orden. Acuérdate, por ejemplo, cuando Pedro, que era apóstol en este caso también, empezó a hacer algo, porque
quiero que entiendas esto, que tú tengas un don, un oficio ministerial con este nivel de autoridad, no significa que no cometas errores o no puedas desviarte por un tiempo o tomar decisiones equivocadas, ¿vale? Pero necesitas que otros dones del cuerpo se encarguen de eso, porque para eso Dios los pone. Entonces, no sé si recuerdas el caso donde Pedro empieza a tomar una actitud hipócrita, no quiero explicar todo con detalle para no extendernos, pero Pablo tiene que llamarlo al orden, ¿vale? Vemos a un apóstol que tiene que llamar al orden a otro apóstol. Claro, si fuese una persona por debajo en ese sentido, es difícil que ese ministerio escuche o se someta. Por eso es tan importante el ministerio apostólico, porque es también el encargado de poner orden. Por ejemplo, si un profeta está empezando a actuar de una forma incorrecta, es fundamental que tenga un ministerio apostólico cerca, o un profeta de mayor experiencia o madurez al que respete, pero en su defecto siempre el ministerio apostólico debería estar ahí para llamar al orden y para enseñarle que ser profeta, que tener un gran don, que ser muy usado por Dios no te exime de cumplir con lo que Dios nos manda a todos, de tratar tu carácter, de humillarte delante de Dios, de ser gobernable, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Así que el equilibrio no debe ser incompatible con el ministerio profético. Yo no estoy de acuerdo con eso. Así que no se puede justificar una gran unción profética con desequilibrio y con desorden. ¿De acuerdo? Así que tenemos este otro grandísimo don, este oficio de profeta, que es la unción más alta en el sentido profético que existe en la actualidad, llamados a dar dirección con capacidad de impartir dones, de activar llamados con un poder tremendo por parte de Dios. ¿De acuerdo? Vamos al tercer. Vamos ahora al tercer don, al don de evangelista. Básicamente, el evangelista es aquel ministro que recibe una unción de parte de Dios para predicar el evangelio y para despoblar el infierno con el objetivo de llenar el cielo de almas, ¿vale? ¿Qué es un evangelista? Es una persona que tiene una unción espiritual, especial, específica, por parte de Dios para ganar almas, para predicar el evangelio y ganar almas. Este ministerio suele ir acompañado de milagros, señales y sanidades. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de atraer a las personas hacia sí y así poder predicarles las buenas nuevas. ¿De acuerdo? Dios le suele dar a este ministerio la capacidad de obrar señales, milagros, prodigios a veces. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de levantar como polvareda, como llamar la atención, que la gente, atraer las miradas de las personas hacia este ministerio y así una vez que son atraídos por las sanidades, por los milagros, por las señales, poder predicar el evangelio de una forma eficaz. Gracias a Dios hemos tenido grandes evangelistas, yo diría, desde mediados del siglo XX, que Dios ha usado de forma poderosa. Este es un ministerio al que la Iglesia nunca ha tenido dificultad en aceptar y en reconocer, ¿vale? Tiene la suficiente autoridad espiritual como para liberar a personas de forma más o menos multitudinaria de las garras de demonios. O sea que es un ministerio que también se va a mover en la liberación de influencias espirituales, ¿vale? Según la unción del evangelista lo podrá hacer a mayor o a menor escala, ¿vale? Y también tienen la autoridad de confrontar a gobernadores de diferentes ciudades a las que Dios los envía, ¿vale? Vas a ver muchos testimonios acerca de esto, si sigues la vida de algún evangelista. Vas a ver cómo han tenido que confrontar movimientos de la ciudad o de la región, casos como de brujos que se han reunido en contra de esa campaña, que han intentado
dinamitar o boicotear la campaña con sus ritos, con sus ceremonias, incluso con amenazas de muerte. Eso lo vas a ver en muchos casos de muchos testimonios de evangelistas, porque ellos también están llamados a confrontar al mundo espiritual a ese nivel, ¿vale? Diríamos un nivel intermedio. Pero Dios le da la capacidad para poder obtener la victoria y para que el evangelio sea poderoso e impacte, ¿de acuerdo? Así que vas a ver también testimonios en estos ministerios de liberaciones espirituales, suele ser algo muy, muy común, ¿de acuerdo? Este ministerio también suelen ser promovedores de avivamiento, suelen ser un ministerio con un mensaje básico, es arrepiéntete, básicamente, y también le da un toque a la iglesia poderoso de volver a la santidad, de volver a la pureza, de volver a la búsqueda de Dios. Y suelen ser precursores de avivamiento. ¿Por qué? Porque a la vez que Dios lo está usando para liberar personas, para que se conviertan, los cristianos que asisten o ven estos eventos o ven los resultados de este ministerio son confrontados a una vuelta a la pureza, a la santidad, a la búsqueda de Dios. Y eso en muchas ocasiones ha dado como fruto, como resultado, avivamientos en ciertas regiones, ¿vale? Son los responsables directos de ejercitar esta parte del ministerio de Jesús que encontramos en Isaías 61:1, que Jesús dijo de sí mismo, ¿no? Cuando estaba leyendo en la sinagoga. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ellos forman ese ejército que tiene esta parte a los que le ha caído esta parte de la unción de Jesús, ¿vale? Que Jesús mismo declaró sobre él. Te vuelvo a recordar, los 5 ministerios no es ni más ni menos que el ministerio total de Jesús, lo que él hizo, lo que él vino a hacer en la tierra, Jesús lo dividió en 5 partes, ¿vale? Y nos los dio a la iglesia, nos los dio a algunos cristianos, para que como iglesia podamos seguir ejerciendo el ministerio de Jesús. Obviamente, como su ministerio era tan poderoso, ningún ser humano podía seguirlo en su totalidad, por eso él decidió dividirlo. Yo encuentro en la división, cuando la palabra de Dios nos habla de que las vestiduras de Jesús se dividieron en 4 partes, más el manto, yo veo ahí los 5 ministerios del Señor. Si tú eres un asiduo lector de la palabra de Dios, vas a ver que se identifica el llamado con el manto desde el Antiguo Testamento. Y creo que ese detalle que se menciona en las Escrituras, no sé si tendrá algún otro significado, seguramente sí, porque Dios es increíblemente amplio en los detalles y en la simbología, pero yo quiero ver cuando se reparten las vestiduras de Jesús en 4 partes y el manto lo dejan intacto, quiero ver esos 5 ministerios, ¿vale? Porque es su ministerio repartido, así como veo yo los 5 ministerios repartido. Lo que él vino a hacer, lo que era su persona, su ministerio, se reparte en partes con el manto que queda intacto. Son 5 partes después en general. Y yo creo que esos son los 5 ministerios, ¿vale? Sí, ya puestos a... Esto no es una doctrina, esto es simplemente como yo lo quiero ver o como yo lo interpreto. Ya puestos a interpretar, si me preguntaras, bueno, entonces el manto que quedó intacto, para ti, ¿cuál sería de los 5? Yo te diría que el apostólico, ¿vale? Como todos los dones, el evangelista suele tener unas debilidades específicas, ¿vale? En este sentido, deben aprender que la meta es que el reino de Dios invada la tierra y no que los inconversos invadan la iglesia. Me gustó mucho esa frase de Danny Silk, no sé, estará mal pronunciado seguramente, pero esa frase me gustó mucho porque es una de las debilidades de los evangelistas. A veces quieren meter en la iglesia a todo el mundo, gente que no tiene ningún interés de ir a la iglesia, evidentemente, y al final acaban convirtiendo que los inconversos invadan la iglesia, que no es el objetivo. El objetivo es
que el reino de Dios invada la tierra, ¿vale? Pero bueno, eso es una de las debilidades de este ministerio, por citar alguno, ¿de acuerdo? Así que el evangelista es sencillo de entender. Espero que la explicación haya sido lo suficientemente clara. Vamos ahora con el don de pastor, el don del hijo de pastor. ¿Qué podemos añadir del don de pastor que no sepas ya si eres un cristiano? Pues quizás muy poco, ¿no? Aclarar, esto sí me gustaría aclararlo, que la mayoría de los cristianos que ejercen en la actualidad como pastores no tienen un llamado ministerial de pastor, no tienen el don del hijo de pastor. La mayoría de las personas a las que llamamos pastores en la actualidad en la iglesia evangélica no tienen el don de pastor, no tienen el don del hijo de pastor. ¿Vale? Aquí pasan dos cosas en relación a esto que quiero que entiendas y que quiero aclarártelo. ¿Vale? Algunos de las personas a las que llamamos pastores, bueno, algunas directamente son otro de los 5 ministerios, ¿vale? Puede ser un apóstol, puede ser un profeta que está empezando y se le conoce ya como pastor. Después con el tiempo se le reconocerá como algo más. Pero básicamente, generalmente, lo más común es que a las personas a las que llamamos pastores o sean ancianos, que ya explicaremos lo que esto es en otro capítulo más adelante. Ancianos son como responsables nada más, ¿vale? Son personas que cumplen unos requisitos para ser responsables de un grupo, son líderes de un grupo, pero no son pastores, no han recibido el don de Jesús, el don del hijo de pastor, y esto es importante que lo entiendas, porque su unción y su capacidad es muy, muy diferente, ¿vale? Ese es el mejor de los casos, porque esta figura del anciano o del responsable sí está estipulada en la palabra de Dios como una forma homologada de gobierno de la iglesia del Señor, ¿vale? ¿Cuál es el caso también que nos encontramos? Que muchísimos pastores, a los que llamamos pastores en las iglesias, no deberían estar ahí. Esa es la realidad. Porque ni son, ni han sido llamados por Jesús, ni tienen el don del hijo de pastor, ni siquiera cumplen con los requisitos de un anciano, sino que están ahí por otros motivos, ¿vale? Por politiqueo, por ambición personal, por 1000 cosas que no nacen del corazón de Dios. Y hay muchísimos casos así, ¿vale? ¿Qué pasa? Que evidentemente si tú estás ejerciendo una función a la que Dios no te ha llamado y para la que no estás capacitado, al final va a ser un desastre, ¿vale? Así que de las personas que nosotros llamamos pastor, porque la figura de pastor en ningún momento ha sido criticada o atacada, siempre ha sido reconocida, pero la realidad es que a los que llamamos pastores en la iglesia evangélica desde siempre, pocos son los que son por un don específico, ¿vale? Además ahora cuando damos las características vas a ver el porqué. Algunos simplemente son ancianos o responsables, que eso sí forma parte del diseño de Dios y están ejerciendo un grado de responsabilidad, de liderazgo en la iglesia, pero no son pastores en cuanto al oficio. Y otros verdaderamente que literalmente no deberían estar ahí, ¿vale? Y han llegado a ese puesto pues por razones humanas, razones que nacen en las obras de la carne, que nada tienen que ver ni con Dios ni con el diseño de Dios. Y eso, como comprenderás, no va a acabar bien. ¿Cómo son los verdaderos pastores? Los verdaderos pastores son conforme al corazón del Señor. El verdadero pastor da su vida por la oveja y no huye cuando viene el lobo, ¿vale? ¿Cómo podemos distinguir un verdadero pastor a alguien que no lo es? Pues cuando las cosas se pongan feas de verdad no va a salir huyendo, va a estar dispuesto a dar la vida por esa oveja. Cuando las cosas se ponen feas de verdad, muchos ya salen, escapan, huyen. Ahí te das cuenta que nunca su corazón fue de un pastor, ¿vale? El pastor verdadero está dispuesto a morir antes que abandonar el rebaño. Los que actúan así son asalariados, dice Juan 10:13. Son personas que ejercen, que están como pastores porque se les da un salario, ¿vale? El pastorado es una parte del ministerio de Jesús con la cual Él se identifica al 100%. Por eso te decía que no es sano, no es saludable hablar de los 5 ministerios como unos más importantes que en otros en el sentido de jerarquía, ¿vale? Porque es como que si el apóstol es el mejor y los demás, bueno, ya. Porque no es así. Jesús se identifica con el oficio de pastor de una manera increíble en todas las escrituras. Él dice, yo soy el buen pastor, ¿vale? Nunca dice, yo soy el buen apóstol. Él dice, yo soy el buen pastor. Dice en Juan 10:11, por ejemplo,
Uno de los pasajes más memorizados de las Escrituras, si no el que más, es el Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Pues nos habla de la figura de un pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? De este salmo podemos sacar, de hecho, algunas de las características del don de pastor. ¿Vale? Así que un verdadero pastor, una persona que recibe de Jesús el don de pastor, se preocupa por las ovejas, se preocupa de que nada les falte. Las va a guiar hacia el descanso. No las va a alimentar, sino que las va a dirigir a lugares donde ellas se pueden alimentar, hacia el alimento. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? Que el pastor no te pone en la boca con su mano la comida, sino que te dirige al pasto para que tú comas. ¿Vale? Cuida de la recién parida, dice Isaías 14:11. Está muy pendiente y se enfrenta con el lobo, con el oso y con el león si hace falta. Eso lo podemos ver en el primer libro de Samuel 17:4. Un verdadero pastor va a estar dispuesto a dar su vida antes de que el enemigo ataque al rebaño. Él infunde aliento. El verdadero pastor deja a las 99 a buen recaudo para buscar a la que se ha perdido. Qué bonito, ¿verdad? Eso lo vemos en Lucas capítulo 15. Es una figura fundamental en la iglesia local, es absolutamente clave, es absolutamente fundamental porque cubre necesidades que solo este ministerio puede cubrir, ya que los otros ministerios como el de apóstol, el profeta, tienen otras funciones, tienen otros roles diferentes. Pero el don de pastor es totalmente insustituible, es imprescindible, ¿de acuerdo? El verdadero don de pastor. Así que el pastor también, y en este sentido coincide esta capacidad con apóstoles y con profetas, también tiene la capacidad de impartir dones espirituales por medio de la imposición de manos. Esto lo podemos ver en 1 de Timoteo 4:14, por ejemplo, ¿vale? Un verdadero pastor también va a poder, a través de la imposición de sus manos, va a poder impartir algún don espiritual guiado por el Espíritu Santo en otro cristiano. ¿De acuerdo? Dios también le ha dado esa capacidad al pastor. ¿Con qué no estoy de acuerdo con este don? Bueno, es con el estereotipo de que los pastores se tienen que llevar mal con los apóstoles y los profetas. Se ha vendido esta imagen, se ha distorsionado esta imagen. Y es que como que tenemos que justificar que el pastor y el apóstol y el profeta están siempre reñidos porque tienen intereses diferentes, ¿no? Es como que el pastor, el apóstol y el profeta llevan a la iglesia a niveles de guerra, de conquista, lo llevan como al extremo. El pastor es como más a protegerlas y es como que se da por sentado de que hay esa rivalidad un poco, es decir, bueno, ustedes queréis llevarlas a la batalla, yo la quiero llevar a que coman hierba en el pasto, ¿vale? Y es fácil justificar esto, pero yo personalmente no estoy de acuerdo. Y yo creo que se está justificando en muchos medios estas rivalidades, estas diferencias, cuando esto no creo que nazca del corazón de Dios. Creo que Dios ha diseñado estos 5 ministerios para que operen conjuntamente sin ningún tipo de rivalidad ni sin ningún tipo de enfrentamiento. ¿Vale? Así que no estoy de acuerdo con esa rivalidad. No quiero que empecemos a trabajar con esa premisa. Un pastor no debe estar enfrentado con un apóstol y un profeta, ¿vale? Porque sus funciones, sus roles son completamente diferentes y no pueden ser incompatibles, ¿vale? Tenemos que partir de la premisa que los roles de los 5 ministerios no pueden ser incompatibles unos con otros, ¿de acuerdo? Que sí, que a lo mejor, como estos ministerios son hombres y mujeres con debilidades, puede ser que en esa área de la debilidad quieran llevar a las personas a un extremo y ahí sí pueda encontrarse algún tipo de roce o algún tipo de enfrentamiento sano entre los ministerios. Eso lo puedo llegar a entender, pero no porque los dones sean incompatibles, sino porque nosotros en el ejercicio de esos dones a veces nos podemos exceder en cuanto a la carne, a añadir cosas que no son del don, ¿vale? O sea, yo como apóstol o como profeta no soy infalible, entonces yo a lo mejor puedo llevar a la gente a algo que en ese punto, como ponía el caso, por ejemplo, del apóstol Pablo con el apóstol Pedro, que tuvieron, Pablo tuvo que reconvenir, tuvo que corregir algo en Pedro, pues puede haber correcciones, ¿vale? Que en ese sentido sí puede haber diferencia entre los dones, pero no porque los dones sean incompatibles, sino porque se está ejerciendo esa persona como persona,
está excediéndose en el uso de sus funciones, ¿de acuerdo? Así que vamos a quitar esa premisa, todas esas premisas que se están dando por sentadas que yo no comparto, de que al final los dones no son 100% compatibles entre ellos. No creo que eso sea así. Creo que eso es más obra del enemigo para distorsionar la imagen de los dones, así que no quiero partir de esa premisa. Todos los dones, cada uno de ellos debe funcionar bajo la guía del Espíritu Santo y todos son compatibles. Todos debemos colaborar, como te decía, para la edificación de la iglesia, para que la iglesia alcance la medida correcta. No la iglesia trabajando para que los ministerios sean conocidos o reconocidos o llenen su agenda o tengan más seguidores. Eso jamás ha sido el diseño de Dios, ¿vale? El verdadero ministro está para servir a la iglesia, no para ser servido por ella. Y llegamos por fin al último de los 5, el maestro. Y cuando digo el último no quiero decir el menos importante, ni muchísimo menos, ¿vale? ¿Por qué? Porque Jesús, de hecho, se identificó muchísimo con este ministerio, hasta tal punto que si lees las Escrituras vas a ver que uno de los nombres con el que más se le nombró fue el de Rabí. El Rabí, en el idioma en el que vivió Jesús, significaba maestro, ¿vale? Fíjate si él se identifica con este ministerio. Así que para nada es el menos importante. El oficio de maestro es tan importante, tan fundamental, que Jesús lo usó de una forma continua, no era algo esporádico, ¿vale? Vas a encontrar muchísimos versículos en el Nuevo Testamento de la vida de Jesús donde vas a ver que él sanaba, que él liberaba demonios, por supuesto que sí, pero que siempre enseñaba. Jesús siempre estaba enseñando. Jesús era el maestro de los maestros, ¿vale? Por eso te digo que no hay un ministerio menos importante. Todos son una extensión del ministerio total de Jesús, son una fracción del ministerio total de Jesús. Así que el ministerio de maestro es totalmente fundamental. Jesucristo se identificó al máximo con este ministerio, ¿vale? ¿Cuál es la capacidad del maestro como ministro? Bien, la capacidad verdaderamente del maestro, tal como yo lo entiendo en las Escrituras, es hacer que lo profundo, lo complejo de Dios se vuelva sencillo ante las personas que lo escuchan. Tiene la capacidad de entender las profundidades de Dios de forma que te lo explica y tú lo puedes entender de una forma sencilla. Porque Dios, para una mente humana, si usamos la lógica, es completamente indescifrable, ¿no? Nuestra mente no está capacitada, no tiene esa capacidad, no hay gigas aquí de almacenamiento suficiente para entender lo que es Dios. Entonces, ¿cuál es el oficio del maestro? Es coger lo complejo, lo profundo del mundo espiritual de Dios, de cómo funcionan las cosas y hacernos sencillos a la comprensión humana. Es como un transformador. Se me está viniendo ahora a la imagen, a la mente este ejemplo. Es como un transformador, que una corriente que está a un nivel más alto, de voltios, vatios, perdonadme, no entiendo nada de electricidad, lo reduce, ¿vale? Es como los cargadores de los móviles, tú lo enchufas y hace que toda esa gran corriente, que es una capacidad demasiado alta, disminuye para que tú, el dispositivo, lo puedas recibir, ¿vale? Porque si lo enchufases directo, se quemaría. Es demasiada potencia. Pues algo así se me viene a la mente que es el maestro. Tiene la capacidad dada por Dios de toda la profundidad, la complejidad de Dios, poder hacer como un transformador para que los dispositivos que somos el resto de los cristianos podamos entender grandes verdades de una forma que las podamos asumir y podamos ponerlas en práctica, que al final es de lo que se trata, ¿vale? Así que para mí, si yo tuviera que definir el maestro de alguna forma, es la persona que tiene esta capacidad. Tiene la capacidad de hacer que lo profundo de las Escrituras parezca sencillo y también de lo que parece sencillo, sacarle toda la complejidad, sacarle toda la profundidad, sacarle todas las enseñanzas, porque a veces pasa lo contrario. A veces pasa que Dios está diciendo, o Jesús está enseñando algo que parece muy obvio, por ejemplo, yo soy la luz del mundo, ¿vale? Pues ya está. ¿Qué es un maestro? Un maestro es el que es capaz de lo súper complicado, hacer como un transformador, y hacértelo sencillo a tu lenguaje, a tu mente, para que lo entiendas, lo captes y lo puedas aplicar. Y también lo que parece sencillo, que parece que no tiene ninguna capa de profundidad, empezar con la ayuda del Espíritu Santo,
a abrir como ese paquete y ver toda la profundidad que esconden frases o afirmaciones aparentemente sencillas. Y te pueden, de una frase que aparentemente sencilla, tienes la capacidad de darte muchísima revelación de Dios que tú dices, wow. Y pareció una frase simplemente, pero esa es la capacidad que Dios le da, ¿vale? En este sentido, para conseguir que lo profundo pareciese sencillo, Jesús hablaba por parábolas, si te acuerdas. Y para revelar una profundidad grande envuelta en simpleza, usaba mucho esta frase: el que tiene oídos para oír, que oiga. O sea, cuando él quería que algo profundo como maestro, Jesús como maestro, ¿vale? Cuando él ejercía como maestro, cuando él quería conseguir que algo profundo fuese entendible, usaba mucho las parábolas. Y cuando él decía una aparente simpleza, pero que albergaba dentro, que escondía una enorme profundidad, él normalmente lo acompañaba con esta frase, diciendo: el que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, el que sea capaz de entender la profundidad de lo que acabo de decir, que lo haga, que se ponga a ello, que lo discierna, ¿vale? Así que el buen maestro es el que hace sencillo lo complejo, pero para eso debes entender muy bien. O sea, no sé quién lo dijo, creo que fue un personaje muy reconocido, que el buen maestro es el que tiene la capacidad de que lo complejo te lo hace sencillo, pero porque él lo entiende. En la cita es algo parecido a esto. Es solo la persona que entiende verdaderamente un concepto lo puede explicar con sencillez. Si no lo puedes explicar con sencillez, es que aún no lo has entendido. Algo así es la cita, ¿vale? No sé si fue Einstein alguno de ellos, ¿vale? Y estoy totalmente de acuerdo, porque esto es la capacidad que Dios le da al maestro. Claro, para llegar a ese nivel tú tienes que tener un trasfondo con Dios de estudio, de revelación de Dios, de entendimiento espiritual especial por parte del Señor. De hecho, este nivel de entendimiento, de comprensión, de revelación, solo lo puede recibir un hombre a través de una unción sobrenatural, ¿vale? De una capacitación espiritual que solo proviene de Dios. Por eso es un don, es un regalo. Acuérdate que todos los dones significan regalos. Don es un regalo. Es un regalo que te da Dios, es una capacitación espiritual que te da Dios. Así que este nivel de comprensión, este nivel de revelación es un regalo de Dios. Solo una persona que lo reciba de Dios puede llegar a poder ejercerlo, ¿de acuerdo? No es algo que tú puedas ejercer por medio de la sabiduría humana. Por eso es tan importante este don, porque muchísimas de las cosas, bueno, de hecho todo lo que Dios nos enseña debe comprenderse de forma espiritual, no a través de la sabiduría humana, porque la sabiduría humana no va a alcanzarte, ¿de acuerdo? En este sentido, un maestro puede ser un teólogo, puede ser que sea una persona que haya estudiado teología y tenga un título, pero un teólogo no necesariamente es un maestro, porque cualquier persona con cierto nivel intelectual puede sacarse un título de teología, pero no significa que tenga el don espiritual de maestro, ¿vale? Ojo con esto. Esto es una capacitación espiritual. No tiene nada que ver con los títulos que tú tengas colgados en una pared, ¿vale? Y bueno, no quiero adentrarme mucho en este sentido porque nos iríamos de tema, pero nada tiene que ver la sabiduría humana, aunque sea teología, aunque sea en un instituto bíblico, a lo que es un verdadero don de maestro. Así que, querido hermano, si tú crees que por tener un título de teología colgado en tu despacho ya eres un maestro de las Escrituras, permíteme decirte que estás completamente equivocado. Y que si vas por ahí acabarás en un camino triste por orgullo y por soberbia espiritual. Dios no tiene nada que ver con títulos en las paredes. Dios unge al que quiere. Jesús da los dones a quien Él quiere. Y si Él le da un don de maestro a una persona, va a darle la capacidad espiritual que tú jamás vas a tener y que jamás te va a dar un título de teología. Así que debes ser humilde y entender eso. Que una vez que tú recibes el don de maestro, quieres formarte, quieres, por la guía del Espíritu Santo, quieres estudiar a ciertos niveles, eso no es incompatible, ni mucho menos. Pero no inviertas el orden porque estarás en problemas. ¿Cuál es lo bueno? ¿Qué es lo bueno de los dones espirituales? Que no se pueden falsificar. La unción real del Espíritu Santo no se puede falsificar. No es compatible, no se convalida con títulos humanos, ninguna de ellas, ningún don, ¿de acuerdo? Así que maestro es el que entiende correctamente
y el que hace entender a la iglesia. Maestro es el que entiende correctamente por una revelación del Espíritu Santo y después hace que la iglesia lo entienda correctamente. Si la iglesia tiene buenos maestros, va a ser libre de muchas ataduras del enemigo y de muchas doctrinas erróneas y corrientes de pensamiento que tienen su origen en espíritus inmundos. Si la iglesia tiene buenos maestros, la iglesia va a ser libre de muchas ataduras. ¿Por qué? Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muchísimas ataduras espirituales se rompen por simple revelación de la verdad. ¿De acuerdo? Y también seremos libres de muchísimas doctrinas erróneas y corrientes de pensamiento que el enemigo no cesa de intentar lanzar sobre la iglesia y que nos va desviando a secciones de la iglesia durante un tiempo, de un lado a otro, ¿vale? Así que, como ves, el don de maestro es fundamental, es imprescindible. El maestro también posee la capacidad de impartir dones espirituales por medio de la imposición de manos, como vemos en 1 Timoteo 4:14, donde en este pasaje habla de ancianos en general. Entonces yo entiendo que con este pasaje lo que la palabra de Dios nos quiere decir es que el hecho de impartir algún don no solo es exclusividad propia del apóstol y del profeta, sino lo especificaría, sino cuando habla de los ancianos, quiere decir que tú, si posees un don del Hijo real, genuino, ya sea cualquiera de ellos, profeta, maestro, evangelista, apóstol o profeta, vas a tener la capacidad en algún momento de, por imposición de manos, impartir también algún don espiritual sobre otro cristiano. Así que si no sabías eso, o si creías que eso no formaba parte de tu pack, te animo a que ores respecto a eso si eres un maestro, conforme al llamado de Jesús, si has recibido el don de Jesús de maestro, que ores al Señor respecto a eso, porque puede ser que te sorprendas y sea una herramienta que tenías ahí en la bolsa de tus herramientas espirituales que quizá todavía no habías utilizado. Pues hasta aquí la explicación de los 5 ministerios. Espero que haya sido clara, espero que te haya podido ser de ayuda. He sido sincero también, te expreso mi experiencia, te expreso lo que pienso. Siempre lo digo, este manual es la filtración, el filtrado de más de 40 años ya en la vida cristiana, ¿vale? Por eso añado mis notas personales, por si te pueden ser de ayuda, porque he experimentado bastantes cosas respecto a todo esto, ¿vale? Solo aclararte para terminar que los 5 ministerios, estos ministerios no se pueden autoimponer, ¿vale? Es Jesús mismo quien los da. Los dones del Espíritu Santo, como vamos a ver en el capítulo siguiente, quien los da es el Espíritu Santo. Él los reparte como Él quiere. En estos dones pasa exactamente igual. A diferencia que los dones del Padre, donde todos tenemos uno de nacimiento, estos 5 dones no tiene por qué tenerlo un cristiano. Puede recibirlo o no. De hecho, no son muy comunes, ¿vale? Los hay, pero no son muy comunes. Solo los da Jesús y se los da a quien Él considera. Así que no es algo que te puedas autoimponer, ¿vale? Como está haciendo mucha gente. Como te decía al principio, no es, pues yo creo que lo que más mola, lo más guay, lo mejor, lo que más vacila, lo que me da más poder, lo que me da más influencia es el de apóstol, pues me lo voy a autoimponer, que es lo que está haciendo mucha gente. Eso es un autoengaño, eso no va a acabar bien en ninguno de los casos. Es algo que te tiene que dar Jesús. Y créeme, el ministerio de apóstol no es algo que tú quieras. El verdadero ministerio del apostolado no es algo que tú escogerías si supieras el precio. Así que no, las personas que corren a autoimponerse los oficios realmente no entienden el llamado, no entienden el precio que hay que pagar para un verdadero ministerio, ¿vale? Así que no se pueden autoimponer, es solo Jesús el que lo constituye, ¿vale? Así que es un engaño, es un terrible error querer fingir un don espiritual. No lo hagas. Debemos descubrir cuál es nuestro llamado, sea el que sea, y ser fiel con él, ¿vale? Sin envidiar al de los demás, sin querer lo que no somos, porque eso nos va a llevar a muchas tristezas y al terreno del enemigo directamente, ¿vale? Tampoco debemos menospreciar nuestro llamado ni el de otros, pues todos dependemos los unos de los otros. Todos somos miembros de un mismo cuerpo, como dice 1 Corintios capítulo 12. Vale, así que estos ministerios, te vuelvo a decir, los verdaderos ministerios no es como muchos de los que estamos viendo tristemente en la actualidad.
donde se sirven de la iglesia para hacer crecer sus ministerios, su imagen. El verdadero ministro al que Dios instituye, da su vida por la iglesia, su enfoque es servir a la iglesia, no ser servido por ella. ¿De acuerdo? Si no tiene ese enfoque, no es un ministerio real de Dios o ha perdido el enfoque y no va a acabar bien, te lo garantizo. Preguntas de esta lección. 1. Explica brevemente el don de apóstol. 2. Explica brevemente el don de profeta. Y 3. Explica brevemente el don de maestro. Pues muy bien, hasta aquí este capítulo que espero que te haya sido interesante, que te haya parecido interesante, que hayas podido aprender cosas. Y ya te digo, sería bueno que vieses todas las citas. Te invito a que puedas pedir el libro, que lo tengas en casa como material de consulta. Recordarte que el capítulo siguiente vamos a ver el tercer listado que nos falta, que es el menos polémico, entre comillas, ¿vale? Que son los dones del Espíritu Santo. Vamos a ir, que son 9, y vamos a estudiar cada uno de ellos. Pues nada más hasta aquí. Muchísimas gracias a todos los que nos seguís. Gracias a todos los que nos escogéis para vuestra formación espiritual. Si formas parte del ministerio, gracias por tomarte el esfuerzo de completar tu formación espiritual. Sé que va a ser de mucha ayuda para ti y espero que este material sea una buena inversión. Estoy seguro de que es una buena inversión para el futuro. Así que recibe un cordial saludo desde este ministerio y que el Señor te bendiga. Hola, ¿qué tal? Ahora me gustaría dirigir unas palabras para ti, si eres una persona nueva en esto, si aún no eres cristiano, si aún no has tenido un encuentro personal con Dios, si de alguna forma lo estás buscando, si has llegado a este punto en este vídeo, quizás de forma aleatoria o por casualidad o porque alguien te lo ha recomendado, pero aún no tienes la experiencia de la que hablamos en estos capítulos de conocer a Jesús personalmente, de tenerlo en tu corazón, de haber recibido esa impartición del Espíritu Santo, de que Él haya venido sobre ti, haya cambiado tu vida, te haya llenado de gozo, de paz, con esperanza, con un propósito. Me gustaría ayudarte, si tú verdaderamente quieres entregarle tu corazón a Jesús, me gustaría ayudarte haciendo una oración para que tú la puedas repetir conmigo. No son palabras mágicas, puedes usar tus propias palabras, pero esto es simplemente una ayuda que nos viene bien cuando somos nuevos. Conmigo lo hicieron, por eso lo quiero hacer contigo. Y si tú quieres verdaderamente, puedes repetir esta oración conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor Jesús, te estoy buscando, te necesito. Dios, si tú existes, ven a mi vida, revélate a mí, ven a mi corazón, manifiéstate a mi vida. Yo quiero abrirte mi corazón. En este momento quiero que tú entres y quiero pedirte perdón por mis pecados, por mis malas actitudes, por la vida que he vivido hasta ahora. Me comprometo ahora, Jesús, a cambiar mi forma de vivir. Quiero entregarte mi corazón, quiero entregarte mi vida, quiero que tú la cambies, quiero que vengas a mí, Espíritu Santo. Quiero que entres en mi corazón, que me limpies de todos mis pecados, que me limpies de mi vida pasada y que puedas ayudarme a entregarle ahora mi vida a Jesús. Señor, te pido perdón por mis pecados. Yo creo que tú eres el Señor. Jesús, yo creo que tú eres el Salvador. Yo creo que tú moriste en una cruz por los pecados de la humanidad y eso me incluye a mí. Y ahora quiero entregarte mi vida y quiero arrepentirme de mi vida pasada. Y te ruego, Señor, que entres en mi corazón y que tomes mi vida y la hagas tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de una forma sincera y honesta, seguramente ahora ya estás notando algo diferente en tu interior. Quiero darte la bienvenida a la familia de la fe. Quiero animarte a que en el lugar que seas, donde estés, donde vivas, encuentres una iglesia evangélica, sea la que sea, en la que te sientas a gusto y empieza a congregarte allí. Ellos, los hermanos que allí se reúnan, te van a enseñar más de Dios y te van a ayudar a dar tus primeros pasos en la vida cristiana. Así que bienvenido a la familia de la fe.